Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a una clase más del curso de Desarrollo Personal, Ciudadanía y Cívica. En esta oportunidad vamos a tocar un tema bastante importante y que está relacionado con vuestro desarrollo. Hablo de la personalidad. Muy bien. Veamos a continuación qué es la personalidad. Aquí en la imagen pueden observar a una joven que muestra diferentes expresiones, ¿no? Diferentes formas de comportarse, ¿no? Pues en relación a esta imagen vamos a definir qué es la personalidad. La personalidad es un conjunto de formas de comportarse y pensar que suponen diferencias individuales y que se ven afectadas por el desarrollo de la persona. La personalidad incluye también actitudes, formas de relacionarse con los demás, habilidades y un conjunto de hábitos. Muy bien. ¿Y qué son los rasgos de personalidad? Son aquellos elementos fundamentales que nos permitirán entender nuestra personalidad. Estos elementos no son observables directamente, sino que se infieren de los diferentes comportamientos que nosotros tenemos. Además, los rasgos de personalidad son disposiciones latentes, es decir, que no están presentes normalmente, sino que dependen de la relevancia de la situación que se nos presente. Son de carácter general y son continuos en el tiempo y se presentan, como ya lo dije, en distintas situaciones. Muy bien. ¿Cuáles son los componentes de la personalidad? Toda persona va a estar relacionada con estos elementos, ¿no? Muy bien, con su temperamento, el carácter, la constitución física y la inteligencia, que son los elementos básicos de la personalidad. Muy bien, vamos a ver a continuación cada uno de estos componentes. Los componentes más importantes vienen a ser el temperamento y el carácter. Por un lado, el temperamento está constituido por rasgos hereditarios y genéticos, ¿no? El temperamento juega un papel fundamental, ¿no?, en relación a los rasgos morfológicos y fisiológicos de cada una de las personas. Son características que irán configurando la personalidad desde la más tierna infancia, es decir, se presentarán desde muy pequeños, ¿no? Así, por ejemplo, hay niños recién nacidos que se muestran muy tranquilos, otros inquietos, otros que son callados, otros sociables u hostos, ¿no? Por otro lado, el carácter es adquirido, siendo más fácil de cambiar, depende mucho de las experiencias, ¿no?, de la educación, del aprendizaje y de la cultura donde se haya desarrollado la persona. El carácter es bastante dinámico, por lo que cualquier vivencia puede provocar un pequeño o gran cambio. ¿Muy bien? Estos cambios pueden ser favorables en algunos casos. ¿Cuándo son favorables? Cuando con ellos las personas maduran y crecen personalmente. Y pueden ser, por el contrario, negativos. Cuando la persona pues se traumatiza o sufre algunos desajustes emocionales, ¿no? Muy bien. Veamos a continuación los tipos de temperamento. Toda persona puede presentar algún tipo de temperamento por los rasgos, cómo se comporta, ¿no?, cómo se muestra. Los 4 temperamentos básicos son sanguíneo, son aquellas personas extrovertidas, activas, optimistas, ¿no?, son positivas, pero también son volubles, son sociables, son abiertos y habladores. Muchos de estos temperamentos tienen pues aspectos positivos y negativos, ¿no?, en una persona. El otro tipo de temperamento es el colérico, ¿no? Este tipo de personas son menos extrovertidas, ¿no?, que el sanguíneo.
Son tranquilos, poco sociables, reservados, pesimistas, prácticos y agresivos, en algunos casos. El siguiente tipo de temperamento es el melancólico. Es una persona calmada, controlada, pero a veces cae en depresión. A veces se ve muy melancólico y es bastante perfeccionista, ¿no? El otro tipo de temperamento es el flemático. Es una persona muy resentida, a veces pesimista, es muy cerrada y también es idealista, ¿no? Muy bien. Veamos de qué trata la constitución física, que es un componente también de nuestra personalidad. Esta viene a ser el conjunto de características, ¿no? Morfológicas, fisiológicas y bioquímicas que caracterizan a cada individuo, ¿no? Se hereda, es un aspecto heredado genéticamente, se halla expuesta a la influencia de factores que pueden condicionar o modificar su desarrollo y producir diferentes cambios, ¿no? Unos cambios, pero en algunos casos temporales o definitivos. Veamos el siguiente componente de la personalidad, la inteligencia. Esta viene a ser la capacidad de adaptación, ¿no? Que posee cada persona a situaciones nuevas de manera adecuada. ¿Para qué? Para poder resolver los problemas con éxito, ¿no? Es una capacidad para comprender situaciones abstractas y relacionar elementos. La inteligencia, pues, permite adaptarnos a situaciones nuevas, aprovechando la experiencia de algunos casos o situaciones que hemos pasado anteriormente, ¿no? Muy bien. ¿Y cuáles son los tipos de personalidad? Podemos encontrar personas introvertidas, ¿no? Este tipo de personas prefieren trabajar solas o en grupos, pero grupos reducidos, grupos pequeños, ¿no? Algunos son lentos y son reflexivos también. Tenemos otro tipo de personalidad, los extrovertidos, que nacen en oposición a los introvertidos. A ellos les gusta trabajar en equipo, transmitir energía a otras personas, haciendo multitareas, ¿no? Son bastante prácticos. Son los sociables también. Tenemos los sensores. Estas personas se basan en la experiencia previa y buscan soluciones prácticas, ¿no? Siendo realistas y muy detallistas. Otro tipo de personalidad son los intuitivos. Ellos valoran la innovación y buscan soluciones creativas. Se centran en las oportunidades enfocadas a las posibilidades, ¿no? Ellos ven diferentes posibilidades para solucionar algo. Tenemos otro tipo de personalidad, los planeadores. Tienden a organizar, planificar y siguen las reglas, ¿no? Se apegan a un plan hasta que lo finalicen. Otro tipo de personas son los improvisados, ¿no? De los que también existen varios. Prefieren la espontaneidad, mantienen sus opciones abiertas y son flexibles con sus planes. No se hacen problemas, ¿no? Tenemos a los emocionales, ¿no? Toman decisiones acorde con sus sentimientos, se dejan guiar mucho por sus sentimientos, ¿no? Tienen en cuenta las opiniones de los demás y son muy sensibles, pero también son corporativos, ¿no? Finalmente tenemos el tipo de personalidad racional. Este tipo de personas toman decisiones basadas en la lógica, hacen un análisis objetivo, con pros y contras. Ellos analizan lo negativo y lo positivo, ¿no? En una situación. Son bastante honestos y también son justos. Muy bien, esos son los tipos de personalidad que podemos encontrar o que cada uno de ustedes pueden desarrollar. Bien, para finalizar, el trabajo en casa es elaborar en vuestros cuadernitos un organizador visual sobre qué es la personalidad, cuáles son sus componentes
y los tipos de personalidad. Además, nos vamos a poner a reflexionar sobre qué tipo de personalidad tiene cada uno de ustedes. Muy bien, chicos, esto es todo por la clase de hoy. Conmigo será hasta una próxima oportunidad. Cuídense.